y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros miserables pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas y restaura a los que se arrepienten según tus propias promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para gloria de tu santo nombre. Amén. Habíamos iniciado este devocional de hoy con la salutación del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y lo voy a repetir porque teníamos el micrófono apagado, entonces para quienes no nos escucharon. A todos los santos en Cristo Jesús que están en este momento con nosotros a través de estos medios, participando de este devocional, incluyendo a los obispos, sacerdotes y diáconos de mi provincia, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y decía que hablando de la carta de Pablo a los filipenses, quiero compartir con ustedes como texto áureo de esta meditación de hoy, esta porción de ese escrito de Pablo a la iglesia de Filipos. En el capítulo 2, en el versículo 12 dice: así que, hermanos míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Bueno, es importante tener en cuenta esta amonestación del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Está hablándoles desde el inicio de la carta, también a los obispos, a los diáconos, a los sacerdotes, a toda la iglesia en general, y les está diciendo con la autoridad apostólica que, como siempre hemos sido obedientes, en aras de esa obediencia, está exhortando a luchar por la salvación con temor y temblor. Y llama la atención esas expresiones, esa expresión, perdón, del apóstol, con temor y temblor. Luchar por la salvación. A veces nosotros como cristianos nos sentimos confiados. Sentimos que ya estamos listos. Sentimos que somos muy amigos de Dios. Y quizá en sentido figurado nos atrevemos a ponerle la mano en el hombro y decirle: tranquilo Dios, tú sabes cómo soy yo. Tú sabes que en el fondo yo soy una buena persona, no te preocupes por mí. A veces tenemos ese tipo de tendencias a humanizar la figura de Dios, al ser divino en nosotros. Se llama antropomorfismos, tratar de hacer que Dios piense en categorías humanas o se comporte con categorías humanas. Pero bueno, el tema de hoy, precisamente por el texto de Pablo, lo he titulado Luminarias o Luminares en el camino, en el mundo. Somos la luz de este mundo. Así que para nosotros poder llevar a cabo este cometido de ser la luz de este mundo, tenemos que tener la conciencia clara de que no pertenecemos a este mundo, que somos seres espirituales. Que cuando conocimos a Cristo Jesús, operó en nosotros un milagro, y ese milagro es haber entrado en el pacto de la alianza nueva y eterna. Jesús entonces viene a nuestro corazón a través del Espíritu Santo y hace en nosotros una nueva criatura. Las cosas viejas pasan
La vida pasada de pecado en nosotros se extingue y se aplica aquella escritura que dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos nuevas criaturas. Para Dios nuestro pasado está sepultado. Para Dios nuestro pasado, cualquiera que haya sido, está olvidado. Es por la acción del Espíritu Santo que empezamos a ser una nueva creación, una nueva criatura. Cristo Jesús empieza a gestarse dentro de cada uno de nosotros y a desarrollar su carácter. Así que es un proceso. En ese proceso de la vida cristiana nosotros aprendemos a pensar como Él, a ver el mundo como Él lo mira y a pensar, perdón, y actuar como Él actúa. Jesús decía en su tiempo: las cosas que yo veo hacer a mi Padre y las cosas que yo escucho decir a mi Padre en el cielo son las cosas que hago y también son las cosas que digo en medio de vosotros. Él es, no, él es el camino, Él es el referente, Él es el modelo a seguir, a imitar. En esta reflexión de que es un proceso, ese cambio que Dios quiere hacer en nosotros, tenemos que tener muy claro cuál es la metodología divina contra que luchamos. Porque un evangelio muy simplista ha sido predicado no pocas veces en el sentido de que usted no tiene que hacer nada, solamente reciba a Dios en su corazón y Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, así que Él se va a encargar de todo. Usted simplemente esté tranquilo que Él es el que va a hacer lo que deba hacer para que usted alcance ese nivel de santidad, de perfección y pueda llevar a cabo el cometido de Dios, el propósito de Dios en este mundo. No es así. Él lo hace a través del Espíritu Santo y Él produce el querer y acompaña el hacer por su buena voluntad, pero nunca va a violentar la libertad que Él nos dio. Somos imagen y semejanza divina y de hecho somos seres libres. Así que nosotros estamos llamados a ejercer nuestra voluntad. Libremente desde nuestra voluntad, cada día le vamos a decir al pecado: no más en mi vida. Le vamos a decir a la esclavitud del pecado: soy libre en Cristo Jesús. Y cada día voy a estar alimentando mi mente con el conocimiento de Cristo para poder pensar como Él piensa y actuar como Él actúa, para poder ser la continuación del ministerio de Cristo en este mundo. Así que es una lucha, porque el hecho de que el Espíritu Santo haya llegado a nosotros no quiere decir que el hombre viejo murió ipso facto inmediatamente. Él está muerto. A ver, hay una figura muy morbosa para unos y graciosa para otros. Y es aquella figura de la gallina, cuando a una gallina se le corta la cabeza así de una manera, de una forma rápida. El cuerpo de la gallina sale corriendo, esparciendo sangre por toda parte, está corriendo por el espacio, porque ese cuerpo, aunque ya no tiene vida, tiene una reacción, se niega, aunque ya no tiene cabeza, ese cuerpo sigue funcionando por un momento hasta que se desangra y cae. Pues es más o menos así lo que sucede con el hombre viejo que había en nosotros. Ya no existe, ya se le cortó la cabeza, sabe que está sentenciado a muerte. Sin embargo, se resiste, sin embargo, corre, sin embargo, se estremece. Bueno, es más o menos eso lo que ocurre con nosotros. Así que nosotros tenemos que tener muy claro contra qué luchamos. Siempre hemos escuchado que el cristiano va a estar batallando con tres
en tres aspectos: con el mundo, con el demonio y la carne. Hablemos del mundo en términos de naturaleza. Siempre la naturaleza se va a estar oponiendo a, a nosotros. Perdimos por el pecado la posición de administradores y señores de la naturaleza, y entonces la naturaleza quedó acéfala. La naturaleza está debatiéndose y dice Pablo que está gimiendo esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esta naturaleza que nosotros vemos hermosa, que a veces nos sublima, que nos llama a nosotros a la reflexión, a contemplar su hermosura, su perfección, su simetría, y reconocer que solamente un Dios todopoderoso pudo haber creado algo así tan espectacularmente hermoso. También puede ser esa naturaleza hostil para nosotros si nos perdemos en la selva, los mosquitos, las serpientes, todo lo que hay allí empieza a fugir en contra nuestra, a ser hostil esa naturaleza con nosotros. Sembramos y tenemos que luchar con las plagas, con los insecticidas, con todo este tipo de cosas para poder conseguir que la tierra nos dé su fruto. El demonio. Hay una tendencia en la época moderna y posmoderna en la que estamos en este momento a minimizar la figura del demonio. Algunos teólogos incluso se han dedicado a decir que no existe Satanás, que no existe el demonio, que aquellas liberaciones que narra el Evangelio cuando Jesús está expulsando demonios, no se trataba necesariamente de demonios, sino que era la forma en que la cultura de aquella época le decía ciertas enfermedades mentales. El demonio es una realidad. Yo creo que no hay un tema más claro en el Nuevo Testamento que la realidad del demonio. Todos los libros del Nuevo Testamento hablan de Satanás, hablan del demonio. El libro de Hebreos no habla necesariamente del demonio, pero sí habla de Satanás como un ser adverso al propósito de Dios en el hombre. Así que el Nuevo Testamento nos presenta el demonio como un ser mucho más inteligente que nosotros, mucho más sabio y mucho más poderoso. Y nos advierte a no hablar con él, a no acercarnos a él, porque no tenemos argumentos ni la fortaleza mental ni la voluntad para superar su influencia en nosotros. Es un ser mucho más inteligente, sabio y poderoso que nosotros. Así que lo más recomendable es estar a distancia. Bueno, luchamos contra el mundo, el demonio y la carne, pero necesitamos un referente. ¿Para qué luchamos? ¿Cuál es el modelo perfecto? ¿Cuál es el modelo ideal del carácter cristiano? Y para poder adentrarnos en esa consideración, partamos de lo que no es el carácter cristiano. Entonces hablemos de un término que quizá ha sido tomado de manera peyorativa en muchos aspectos, y es el paganismo. El paganismo, o una persona pagana en principio, era quien no pertenecía a la religión eh, que nosotros llamamos, las religiones, perdón, que nosotros llamamos abrahámicas: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Desde la perspectiva del judaísmo, el islamismo y el cristianismo, todo aquel que no abrazaba la fe, entonces era un incrédulo, era un pagano, un ateo. Practicaban religiones politeístas. Bueno, los paganos siempre fueron vistos así. Ellos tenían una concepción teísta muy polifacética. Ellos eran, en algunos casos, animistas, y en otros casos basaban su adoración, su devoción y su conexión trascendente con un ser supremo a través de la naturaleza. Veían en la naturaleza la deidad. Entonces adoraban el sol, la luna, las estrellas. Bueno, un pagano
o el paganismo hoy en nuestro mundo posmoderno es un movimiento diverso, con muchas aristas, con mucha variedad de prácticas. No es algo muy concreto. El paganismo es un conjunto de características como estas que les voy a mencionar. No tienen un libro de regla moral como nosotros lo tenemos la Biblia o como lo tiene, como es el Corán o los libros proféticos, el Talmud y otros libros del judaísmo. El paganismo no tiene esto. El paganismo es un conjunto de normas morales y dogmas muy desde la perspectiva personal de cada individuo. No existe un conjunto de normas morales, éticas o de conducta que sean universales para el paganismo. En segundo lugar, se caracteriza el paganismo por dedicarse a adorar la naturaleza. Veneran la naturaleza y muchas veces adoran la naturaleza. Ellos tratan de hacer conexión con la naturaleza. Ellos tratan de adorar y hacer sagrados algunos ciclos naturales, como los solsticios de invierno, el solsticio de verano, los eclipses y cosas así que suceden para muchos dentro del paganismo. Son eventos muy trascendentes y en algunas oportunidades son tomados como eventos sagrados, los veneran. Esa conexión con la naturaleza es típica dentro de la filosofía, la forma de pensar en general del paganismo. También el paganismo está promoviendo la idea del politeísmo o el panteísmo. El politeísmo es el reconocimiento y aceptación de muchos dioses, así como lo hacían los antiguos griegos. Ahora, quizá no son conscientes muchas personas que están deificando algunas entidades, pero sí les conceden atributos divinos eh, y lo hacen también con el panteísmo. Es hacer o reconocer en la naturaleza, en las cosas hechas, la divinidad. No solamente reconocerlo, porque nosotros los cristianos también lo reconocemos, sino que adjudicarle cualidades y virtudes divinas a la naturaleza. Entonces, todas aquellas ideas de que las piedras, el cuarzo tiene poder, todas aquellas asociaciones de energía con elementos naturales, todas aquellas apreciaciones del mundo, del universo y los movimientos del universo como eh, signos de poder e influencia sobre la conducta humana, todo aquello del zodíaco, todo aquello de los signos eh, zodiacales que según esta teoría modifican la conducta y el carácter del hombre. Según estas formas de pensamiento, no es la autonomía del ser, no es Dios quien determina según su propósito el carácter del hombre, sino que lo hace eh, las constelaciones y cosas de estas. Algunos tienen un grupo de dioses en una especie de panteón griego, tal como lo encontramos en países como la India y algunos otros del sureste asiático. Bueno, a partir de allí, muchos paganos en diferentes partes del mundo, ellos están reconociendo deidades a través de la influencia de ciertas culturas. Se enfoca el paganismo siempre en lo inmanente. Quiere decir esto que lo divino no está separado del mundo creado, como dice y versa la fe cristiana. Dios es un Dios que habita fuera del mundo creado.
La inmanencia, entonces, es aquella forma de pensar que atribuye la divinidad dentro del ser humano. O sea, enseñan que usted es Dios, Dios habita en usted y usted puede llegar a ser como Dios aplicando su voluntad, sus normas morales y su sistema de creencias, y usted puede trascender de esa manera a ser una mejor persona. Dios es un Dios trascendente. Dios trasciende toda expectativa humana, todo lo creado. En eso no podemos nosotros tener ninguna duda. Y tenemos que tener muy clara toda aquella tendencia de inmanencia que se propone cualquier filosofía para desviarnos a nosotros de la fe cristiana. Para el paganismo son más importantes los rituales y la experiencia personal que la fe y los dogmas. Me explico. Ellos tienen una serie de rituales que practican con los ciclos de la naturaleza, ya lo dije. Ellos hacen rituales de todo tipo, hablan de rituales de limpieza, de rituales para la buena suerte, hablan de rituales para una cosa y para la otra, y a partir de esos rituales entonces han desarrollado hechizos, o sea, magia. Eso es el paganismo. Ahí hay una mixtura entre paganismo y ya satanismo. Hay magia, creen en supersticiones, creen en el poder de las cosas naturales. De allí entonces todo pensamiento de que las plantas tienen poder sobre los seres humanos. De allí los conjuros que hacen de ciertas plantas y bebedizos que algunos chamanes le formulan o le suministran a ciertas personas. Y también en otras esferas del paganismo practican la meditación como forma de encontrar la verdad, la luz y el Dios que hay dentro de cada persona. Estas experiencias para ellos tienen mucho más valor que la creencia en dogmas como lo hacemos los cristianos. Para ellos es mucho más importante vivir ese tipo de conexión espiritual a través de estas prácticas que tener una conexión con un Dios trascendente a través de su norma, de su palabra revelada. El paganismo entonces hace énfasis, perdón, en la ética y la moral personales, ya lo dije. Cada uno de ellos está orientado desde su cultura, desde su perspectiva personal, a idealizar un modelo de lo que es bueno, a aplicar su conducta a esto que considera que es bueno. Y hay una muletilla que siempre se repite, yo creo que todos ustedes la han escuchado. Desde que yo no le esté haciendo, perdón, mal a nadie, lo que estoy haciendo está bien. Deme que yo no le esté haciendo mal a nadie, así que lo que yo esté haciendo, tengo todo el derecho de estarlo haciendo. Esa es una forma de pensamiento derivada del paganismo. Bueno, el paganismo está enmarcado en la diversidad y el eclecticismo. No hay una iglesia pagana, ni hay un líder pagano. Siguen tradiciones como la Wicca, el druidismo, el chamanismo, el asatru, etcétera. Quizá quisiera tener un poquito más de tiempo para explicarles de qué se trata esto, pero queda la idea con ustedes y la inquietud para que ustedes hagan su propia averiguación. ¿Qué es la Wicca, el druidismo, el chamanismo y el asatru? Y otras prácticas que son tradicionales dentro de quienes practican el paganismo. O bien son eclécticos, tomando elementos de diferentes tradiciones que resumen y que las hacen propias para ellos. Bueno, también el paganismo
adolece de escrituras sagradas. Vuelvo y le repito, no tiene una norma moral clara, no tienen un concepto de revelación divina. La revelación, las verdades que se asumen en el paganismo son a través de la tradición oral, escuelas de pensamiento, escuelas de teosofías, escuelas de, ya no sé cómo decirles, yo digo escuelas de pensamientos, de formas de pensar. Cada día están proliferando muchas más. Y también la fuente de su sabiduría la extraen de libros de referencia de muchos autores. Si usted le pregunta a un astrólogo de dónde saca la autoridad para afirmar sus tesis y sus hipótesis, aquello de la carta astral, la numerología y todo ese tipo de cosas, ellos le van a decir a usted que hay libros que hablan de eso muy antiguos y que son tradiciones que vienen de muy atrás, y a eso le dicen la sabiduría popular, la sabiduría de este mundo, la sabiduría ancestral, pero nunca tienen un sistema de referencia claro de tipo revelado dogmático. Simplemente para ellos cualquier fuente puede ser una referencia para basar sus creencias, sus prácticas y sus rituales. De allí que para ellos es más importante la experiencia personal aplicada a esta forma de aceptar sus principios morales. Reconocer la feminidad divina es algo que ellos hacen con mucha frecuencia. De allí, entonces, esta filosofía pagana ha logrado introducirse en la cultura y en la filosofía, sociología y algunas ramas de las ciencias sociales que han derivado en postulados bastante lesivos, como los que se advierten en la Agenda 2030 de Brasil, ¿no? Como los Illuminati, los masones y otras logias ocultas se han propuesto disminuir la población mundial, y para eso tienen esbozadas muchas estrategias, ¿no? No vamos a entrar en eso ahora, pero esto de reconocer la feminidad ha hecho que muchas personas eh, empiecen a comprender las desviaciones, la corrupción del pecado en la conducta humana como forma de expresión de la pureza del ser. Entonces, a partir de allí, están justificando o justifican todo tipo de aberración sexual, de homosexualidad, de lesbianismo y todo este tipo de cosas. Entre otras cosas, porque eso forma parte de la estrategia del nuevo orden mundial, expresada para Latinoamérica en la Agenda 2030 de Brasil, como ya les he dicho. Entre menos población exista en la Tierra, mucho mejor. Así que entre más homosexuales haya, mejor, porque ellos no van a estar procreando hijos. La adopción es algo que no se mira con buenos ojos. Es más fácil adoptar perros, es mejor adoptar mascotas que seres humanos. Hay un desprecio por la naturaleza humana, una especie de fobia, de homofobia camuflada. El racismo, aunque no creamos y no lo aceptemos, es algo que se está gestando, y todo tipo de discursos de odio, todo tipo de filosofías y todo tipo de pugnas. Entre más pongamos a las personas a pelear entre ellos, entre más los pongamos en división, más fácil los vamos a gobernar. Bueno, estas son solamente generalidades acerca del paganismo. Contra esto luchamos. Me pareció oportuno traer este abrebocas hoy, porque la exhortación de Pablo nos dice: luchemos con temor y temblor por nuestra salvación.
Estamos hablando de la necesidad de tener un carácter cristiano claro, pero a partir de lo que acabamos de hablar, yo creo que queda en la imaginación y en la consideración de todos ustedes pensar cuántas formas y manifestaciones de paganismo hay dentro de las iglesias cristianas, todas. Cuánta idolatría camuflada hay dentro de las iglesias cristianas. Algunos cristianos quizá no estén alineados con estas formas de pensar, pero sí con prácticas ritualistas, sí estén muy influenciados por aquello de reconocer en la naturaleza y en los rituales, en los conjuros, cierto tipo de poder que les exima de una responsabilidad derivada de una amistad, de una relación directa con Dios de manera inteligente. ¿Cuántos cristianos están tranquilos con cargar una medallita, con cargar un sacramental? ¿Cuántos cristianos están eh, satisfechos simplemente por hacer oración y de ponerle a Dios sus cargas, dejar que Dios sea el que se encargue de eso y ellos seguir con su propia vida? Todos esos son destellos de una cultura pagana que todavía la evangelización de la iglesia no ha podido superar. Creo que nosotros debemos ser más atentos al detalle. Aquí no se trata, en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, de seguir considerando eh, asuntos fuera de lo que significa en el detalle ser hijos de Dios. Vamos nosotros a considerar ese pensamiento de Pablo y de Jesús cuando nos dice que somos la luz de este mundo. ¿Hasta dónde nosotros estamos siendo luz en este mundo cuando todavía podemos advertir en nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra cultura, en nuestra cosmovisión, destellos de conductas paganas? ¿Hasta dónde tu fe cristiana está siendo influenciada por el paganismo, la nueva era y todo ese tipo de cosas que ahora salen a relucir? Las redes sociales están llenas de mensajes paganos. Estos devocionales en TikTok aparecen casi siempre 150, 200 personas, pero el promedio de permanencia en el devocional es de 3 segundos, 5 segundos, 8 segundos. Nadie quiere escuchar nada de Dios. Nadie quiere que Dios toque su conciencia. Nadie quiere que Dios le interpele. Todos quieren seguir al Dios mítico, a ese Dios que se ha idealizado en su mente, a ese Dios conforme a su estructura moral y a su propia ética. Eso es una conducta pagana. Oremos a Dios para que nos guíe en oración en esta mañana a través de su Espíritu Santo y que hoy nosotros podamos ser atentos a considerar en serio la calidad y la pureza de nuestro cristianismo. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por estas reflexiones que, aunque parezcan superfluas o que a veces sean tenidas como incómodas, es necesario que entremos en estos detalles. Las generalidades nos han desviado de lo que verdaderamente importa e interesa en nuestra práctica cristiana. Permite, Señor, reducir en nosotros toda manifestación de paganismo. Permite, Señor, que nosotros podamos, guiados por tu Espíritu, aprender a tener una relación diáfana, clara contigo y poco a poco cumplir el cometido que tú te propones, que es ser la luz de este mundo.
Permite, Señor, que comprendamos hoy que lo único que no produce sombra es la luz. Todavía nuestra presencia en este mundo deja una sombra de duda. Ayúdanos, Señor, a que la luz que tú has puesto en nuestro interior no produzca ninguna sombra en ningún espacio o sitio donde nos hallemos, porque somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra, que cada día se pervierte y se hunde más en su oscuridad y en su pecado. Amén. Dios les bendiga. Mañana a las 7 de la mañana vamos a tocar un tema mucho más pastoral, más práctico para nuestra vida cristiana. Les invito a quienes tengan una necesidad específica de oración a escribirnos a través del WhatsApp más 57 315 040 0589 para mis amigos de TikTok. Me pueden escribir también por un mensaje escrito a través de la aplicación de TikTok. Los demás nos pueden escribir a través del Messenger de Facebook. Alejandro Guevara es el nombre con el que aparezco, Obispo Alejandro Guevara también. Muchas veces lo han encontrado así. Estamos dispuestos a orar por ustedes, a tomarnos de la mano, a seguir adelante en esta peregrinación que siempre necesitamos realizar tomados de la mano. Solos no vamos a ser capaces. Dios les bendiga, un abrazo, que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.